Hola, amada familia de Tierra Santa, todos los hermanos de la fe que nos están viendo conectándose y también todas las personas que se unen a esta transmisión de live o después en su próxima repetición. Soy el pastor Julián Reyes y les saludo junto a mi esposa, la pastora Carolina Lecaro, y le damos la bienvenida a esta noche de discipulado de la Iglesia Tierra Santa de día miércoles. Saludamos ya a todos los que se están conectando. Como les decía, estamos felices de llegar a sus casas a través de este discipulado semana a semana, llegando con un mensaje, con una reflexión, con una enseñanza, con una palabra de Dios cada semana. Así que este miércoles no es la excepción. Les mando muchos cariños a todos los hermanos de Tierra Santa y a todas las personas de parte de nuestro apóstol, nuestra profeta, el apóstol Rob y la profeta Verónica, los padres de la casa, que estuvieron unos días de vacaciones, de descanso, pero ya se reincorporan y este domingo los tendremos con nosotros en la casa. Amén. Así que estamos felices por eso. Saludamos a todos, muchas bendiciones a todos los hermanos que están ahí a través de redes viéndonos en este día. Y bueno, hemos estado en muchas enseñanzas bien poderosas de parte de Dios semana a semana. Hemos estado hablando mucho acerca del corazón, de las heridas, de la limpieza, del ordenamiento del corazón, temas de liberación, de guerra, de iniquidades, de maldiciones generacionales. Y Dios está preparando su casa, Dios está preparando su iglesia sin duda para un evento glorioso, para una gloria mayor que se viene sobre la iglesia y sobre la tierra. Y en ese sentido, estaba buscando al Señor y pidiéndole dirección sobre qué traerles, qué quería el Señor hablar, qué quería el Señor entregar en este día. Y bueno, nosotros el día sábado tuvimos una reunión de fuerte impartición con los jóvenes donde hablamos acerca del entendimiento de los tiempos. Y esta palabra seguía en mi espíritu, en mi corazón, así que no hice oídos sordos al Espíritu Santo que me insistió sobre este tema, me insistió que lo compartiera, y por supuesto viene hinchulado, ampliado, y me insistió el Espíritu Santo que les transmitiera y les hablara acerca de esto en este discipulado de día miércoles. Y el tema se titula así: un pueblo entendido en los tiempos. Lo voy a repetir: un pueblo entendido en los tiempos. ¿Habrá algún pueblo entendido en los tiempos ahí al otro lado de este celular, en sus casas, en las familias, el pueblo de Dios en la tierra? Es importante que seamos entendidos en los tiempos porque están ocurriendo muchas cosas sobre la nación. Se han estado aprobando leyes muy específicas. Estamos ya a 3-4 días de las elecciones de nuevo presidente para la nación por un periodo de 4 años. Hay cosas que están pasando en el mundo. Hemos escuchado de más terremotos. Hace unos días uno en, no me acuerdo si era Finlandia, Taiwán, no me acuerdo el nombre, pero hubo un nuevo terremoto. Entonces están pasando cosas en el mundo y la iglesia y los hijos de Dios tenemos que estar apercibidos y tenemos que entender qué tiempo nos toca vivir. Y por eso me gustaría que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 32. Dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. ¿Cómo eran los hijos de Isaacar? Estos 200 principales del pueblo eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel o el pueblo de Dios o la iglesia debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea que eran 200 entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer y su dicho, el dicho de ellos, era seguido por todos sus hermanos. Entonces, ¿qué significa lo que estamos leyendo acá, lo que estamos escuchando de parte de la palabra? ¿Qué significa ser entendido en los tiempos para que el dicho de nuestra boca pueda ser seguido por otro? Bueno, tener entendimiento de los tiempos es primero tener un discernimiento y discernir la temporada que nos toca vivir ahora presente. Nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios tenemos que darnos cuenta por las señales, mirar qué es lo que está pasando. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos de la época que ellos podían determinar y entender las señales climáticas, podían ver los arreboles y una serie de conductas climáticas
y poder pronosticar lluvia, pronosticar ciertos eventos climáticos, pero las señales del tiempo, de la estación que ellos estaban viviendo no las podían discernir. Entonces un pueblo de Dios, entendido los tiempos, primero tiene que reconocer, discernir y darse cuenta, conocer el tiempo actual o la temporada actual que estamos viviendo. Ya vamos a ir a eso. Lo segundo que tiene que ver con ser entendidos los tiempos, tiene que ver con no solo saber o discernir la temporada que nos toca hoy, sino que también la temporada que viene después de esto. El tiempo que vivimos hoy y discernir proféticamente o entender proféticamente el tiempo que viene después del que estamos viviendo. Y ese entendimiento de los tiempos, de discernir el presente, de entender el que viene, hace que los hijos de Isaacar podían entender la relación que tenía el tiempo de hoy con el tiempo que venía después. Podían entender la correlación, podían entender el impacto de la presente estación con la siguiente estación. Por ejemplo, si ahora estamos en temporada de siembra de trigo, por ejemplo, ese es el tiempo donde hay que sembrar trigo. Porque más adelante, cuando venga la temporada de cosecha del trigo, si es que uno no aprovechó el tiempo de siembra, es imposible que pueda cosechar, aunque venga temporada de cosecha, porque no hizo lo que tenía que hacer en la temporada de siembra. Por eso es que los hijos de Isaacar, al saber el tiempo en el que estaban y al poder prever el tiempo que venía, sabían lo que tenían que hacer ahora para que la próxima temporada fuera buena y entraran con éxito. Por lo tanto, por eso es que cuyos dichos todos seguían. Ellos sabían lo que había que hacer ahora en esta temporada para que la próxima temporada se pudiese ingresar o entrar con éxito, entrar bien, entrar apercibido, habiendo hecho lo que hay que hacer, ser precavidos, prudentes, etc. Y esto les dio a los hijos de Isaacar dentro del pueblo de Dios un liderazgo dimensional, un liderazgo profético, un liderazgo de entendimiento. Josué, el intérprete de los sueños, ejerció un liderazgo dimensional cuando él entendió que les iba a tocar 7 años de una temporada de bonanza para luego una temporada de 7 años de crisis económica, de crisis total. Por lo tanto, él supo lo que había que hacer en la temporada de 7 años para entrar en la mala temporada de 7 años siguiente. Eso es lo que hace ser entendidos los tiempos. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, tenemos que entender y tenemos que prever y empezar a darnos cuenta primero qué temporada o qué tiempo estamos viviendo hoy, en qué lugar estamos situados proféticamente, por decirlo así. Y me lo voy a ayudar y le voy a mostrar algunos rasgos de la sociedad actual y qué es lo que la Biblia nos va mostrando acerca de los tiempos. Y una de las características de los tiempos de lo que estamos viviendo hoy es lo que se conoce como una sociedad sin arrepentimiento. Estamos cada vez más yendo hacia allá. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 9 dice lo siguiente. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Estamos leyendo un pasaje tribulacionario del tiempo de Apocalipsis, cuando hay juicios y hay plagas sobre la tierra, y en un punto en que la iglesia es tomada y pasan 7 años de gran tribulación o de tribulación sobre la tierra, hay un momento que hay una plaga que el sol era tan fuerte que empieza a quemar vivo a la gente, y la gente, después de experimentar algo tan fuerte, no se quería arrepentir y reconocer a Dios. Cuando uno lee en Apocalipsis, encuentra 3 o 4 veces esta misma situación en cosas muy fuertes que pasan sobre la tierra, y la gente no se arrepentía, la gente no buscaba a Dios, no quería arrepentirse de su vida, de su conducta. Entonces nosotros hoy por hoy estamos en una sociedad que va cada vez más en esa tendencia. Por eso es que predicar el Evangelio, hablar de Dios, de alguna manera se está haciendo cada vez más difícil. Por eso es que necesitamos una dimensión de avivamiento y de gloria mayor para los tiempos que se vienen. Esa es la razón por la cual Dios le dio tantas señales esas 10 señales o 10 plagas o cosas tan prodigios, maravillas que Dios hizo con él para liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque estaba endurecido Faraón. Cuando hay un endurecimiento sobre la sociedad, se requiere una manifestación sobrenatural mayor. Entonces estamos yendo y nos estamos dirigiendo hacia una sociedad que cada vez Dios está más fuera, la posibilidad de arrepentimiento es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque se están redefiniendo los conceptos. Isaías capítulo 5, versículo 20, Isaías capítulo 5,
Versículo 20 dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos hablando de un momento en la sociedad que lo que es bueno se le comienza a llamar malo y que lo que es malo se le comienza a llamar bueno. Hoy en día tener una familia constituida entre un hombre y una mujer, ya se está, incluso la sociedad los está burlando de que haya unión familiar. ¿Por qué? Porque a lo bueno se le está llamando malo. Hoy día a las uniones homoparentales se le está llamando bueno, cuando la Biblia dice otra cosa. Se están transgrediendo y redefiniendo los principios y los conceptos para que la sociedad se prepare para que en un momento no vea necesidad de que arrepentirse. Si en el mundo se está validando el pecado, se está legislando para que el pecado sea legal, se está comenzando, una vez que algo se legaliza en una nación, se legaliza en un país, tiene una carga moral como algo bueno. Por lo tanto, estamos llegando a ese punto en la sociedad donde se está llamando malo a lo bueno y bueno a lo que es malo. Y principalmente eso se ve mucho con las agendas legislativas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Hubo un hombre que se llamó Joseph Overton. Yo sé que algunos que están más ligados a las ciencias sociales o políticas o antropológicas habrán escuchado hablar de Joseph Overton. Joseph Overton fue un lobista. ¿Qué es lo que es un lobista? Un lobista son las personas que trabajan tras bambalinas en la Cámara de Parlamentarios y Diputados y se acercan a ellos. Si usted va a un hotel, el lobby es como la entrada donde hay camaradería, donde se habla, donde se comparte. Por eso se llaman lobistas. Porque son personas que se acercan a parlamentarios y que son respaldados por grupos de interés con dinero para poder empezar a hablar con parlamentarios a través de cohecho, a través de dinero o favores, cosas que no son correctas, empiezan a presionar, empiezan a comprar al Senado para promover una legislación en un área que a ellos les interesa. Esto lo hacen grandes empresas, lo hacen grupos con intereses minoritarios, etc. Entonces eso es lo que hacen los lobistas. Y Joseph Overton tenía una teoría política o tenía una filosofía política, una estrategia política para lograr legislar algo que era imposible de legislar. Y a su forma o a su mecanismo, cuando él muere en el año 2003, se le conoce como la ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? ¿Por qué ventana? Porque es abrir en la mente de la persona una ventana o un abanico de posibilidades que fueron siempre impensadas. Esto es como que un grupo de canibalistas quieran legislar para que se haga legal el canibalismo. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo era la estrategia? ¿Cómo era el plan o cómo funcionaba la ventana de Overton? Que lo hemos visto en las agendas legislativas de hoy. Era un proceso como el de la ranita. La ranita, el proceso o la historia de la ranita es que la ranita la pusieron a temperatura alta, a temperatura baja en el agua, y esta ranita no soportaba sobre cierta temperatura. Entonces le pusieron al agua una llama fuerte. Cuando la ranita empezó a notar que estaba subiendo muy rápido la temperatura, el agua saltó y corrió por su vida. Hicieron el mismo experimento y pusieron un fuego tan lento y fue tan paulatino, tan sutil, tan lento el aumento de la temperatura que una vez que superó la que podía resistir la ranita no se dio cuenta y no pudo saltar porque fue tan progresivo, tan paulatino, que una vez que ya no podía escapar, una vez que ya estaba muerta, fue tarde, no pudo escapar. Bueno, la ventana de Overton va empujando así. La primera etapa es donde hay que pasar de una idea impensable para que se vuelva radical. No importa que nadie la vea como una opción, pero hay que ponerla en el tintero. Hay cosas que hace 30 años era impensable que se iban a legislar. Y Dios hablaba de cómo iba a ser la sociedad en los tiempos finales, pero hace 30, 40 años todavía el mundo estaba más conservador. Era impensado el rumbo o la decadencia que se iba a experimentar en la sociedad. Entonces, imagínense que si nosotros queremos legislar del canibalismo, primero eso ni siquiera está dentro de las ideas. Entonces se empieza a instalar la idea. Lo primero que hay que hacer, pasar de algo impensable a algo radical, es que se comienza a hablar de algo que nadie había hablado. Por ejemplo, empezamos a hablar de canibalismo, empezamos a hablar de hechos históricos, empezamos a mostrar datos, entre comillas, científicos. Se crea un grupo minoritario que empieza a simpatizar con esta idea, los canibalistas unidos en este caso. Y eso empezó a pasar con el lobby gay, con el LGTBI y otras cosas.
grupos minoritarios que primero partieron y empezaron a correr de la línea de lo impensado a tomar una postura que los miremos como grupos radicales, pero ya se pusieron en palestra. De la segunda etapa de la ventana de Overton es pasar de algo que ya está instalado pero que es radical y que aunque antes no era antes ni se pensaba, ahora es una opción pero que nadie considera porque es muy radical. Ahora hay que hacer la siguiente transición de lo radical a lo aceptable. Y cuando empezamos a pasar de lo radical a lo aceptable, o sea que nadie lo tomaba en cuenta pero ya estaba instalado, es aquí donde empieza más fuertemente la justificación científica para fortalecer la idea, para ya no decir que es una opinión de un grupo, sino que ya esto es científico, esto es real. Se empieza a cambiar el nombre, ya antes eran caníbales, ahora se usan eufemismos. Eufemismo es decir lo mismo de una manera bonita. Ahora son antropófagos y después antrofílicos, o sea, se le empieza a dar una connotación científica, homoparental, unión de mismo sexo, ya se empiezan a quitar nombres que tienen una carga más fuerte y se empieza a adornar esta cosa y empieza a apoyarse este discurso y este grupo minoritario empieza a hacer más fuerza. Entonces ya antes lo veíamos como radical y ahora las fuerzas políticas y las fuerzas cientificistas, cuando digo cientificistas es que muchos estudios científicos están financiados por grupos de interés y no son realmente científicos, sino que están sesgados. Por lo tanto aquí ya se empieza a pasar a lo aceptable. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer una fuerza. Luego se pasa a la tercera etapa y una vez que ya es aceptado como una opción, ya no se ve como algo tan radical, es como una opción, todavía no se puede legislar a través de ello, hay que pasarlo de lo aceptable a lo sensato, como algo correcto. Aquí ya se empieza a correr una barrera moral. Y en ese punto, en el punto anterior se sentó y se asentó un precedente histórico científico con todos estos falsos estudios. ¿Y qué se hace después? Después se empieza a justificar la práctica. Es que mira, es que la ciencia dice, o sea, se puso una base y ahora es que la ciencia dice, es que tú estás atrasado, es que hemos avanzado, estamos evolucionando, estamos progresando, hay nuevos descubrimientos, tú te estás quedando, tú eres retrógrado. Y aquí es donde empiezan a apoyarse una base que sentaron de estudios científicos anteriores que no son tan científicos y empiezan a justificar las prácticas y se empieza a consagrar un concepto que se llama el derecho humano, donde el pecado se le da una connotación de derecho humano, entonces se tiene que aceptar porque todas las personas somos libres y tenemos derechos. Y aquí es donde los grupos minoritarios ya empiezan a hacer presión para que se les reconozca un derecho. ¿Me siguen o no? Entonces se pasó de lo impensado a lo radical, de lo radical a lo aceptable, y en este punto ya se está volviendo lo aceptable sensato, como algo correcto, ya se está cruzando una barrera moral. Después de eso se va a la cuarta etapa, que ahora ya que es sensato, ahora lo tenemos que popularizar. Tenemos que hacer creer que esto es lo que toda la sociedad cree y que toda la sociedad piensa. Y aquí es donde empieza la fase de marketing. Empiezan a usar personas influyentes, personas conocidas. Se toman los medios de comunicaciones, empiezan a usar actores, empiezan a usar mecanismos de streaming, empiezan a usar películas, series. Y uno empieza a ver que todas las últimas telenovelas están metiendo el tema. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están popularizando una idea para hacer creer que esto es masivo, que esto ya se instaló, que esto ya es más que un derecho, esto ya es lo que todo el mundo piensa. Se estableció una corriente de pensamiento a nivel nacional o mundial. Entonces, es en este punto donde ya están preparados para pasar la última fase a esta ventana de Overton, donde hay algo que era impensado para poder legislar. Y aquí es donde se pasa de lo que es popular a lo político. Y aquí se empieza a hablar de la tolerancia, de la necesidad de justicia, se empieza a atacar a los que piensan distintos como intolerantes, como discriminatorios, como personas del odio. Y aquí empieza una campaña mediática y aquí es donde nos hacen creer que hay una necesidad importante de legislar acerca del asunto. Y así es como muchas iniquidades, muchas perversiones, muchas cosas anti Dios se están legislando. Se están legislando acerca de quitarle a los papás el derecho a corregir a los hijos, a velar por ellos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, cuando toda la Biblia habló que los padres somos los que corregimos. Entonces eso también se está contrariando a través de leyes, porque haciendo un derecho más allá de los límites, el derecho de los niños. Los niños tienen derecho a ser protegidos, a ser amados, a no ser maltratados, pero también tienen derecho a ser corregidos, a ser edificados para que sean personas de bien. Entonces,
se empiezan a transgredir los principios de Dios y se empieza a instalar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Hoy día corregir un hijo es casi que estamos haciendo un mal al hijo, porque se está corrompiendo el mundo a través de, como les dije, la ventana de Overton, para llegar a un punto donde llamamos a lo malo bueno, a lo malo malo, y entonces estamos en una sociedad que ya no está viendo el arrepentimiento como una opción, que está viendo a los hijos de Dios, a los cristianos, estigmatizados como gente que no amamos, que discriminamos, que tenemos odio, cuando no es así. Cuando nuestro líder es el que dijo: ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, el que te maldice, bendícelo. Dios nos ha llamado a amar. No hay otra institución que tenga el líder que más amor haya mostrado que nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para salvar a la humanidad. Entonces ahí vemos cómo el diablo está cambiando y transgrediendo todas las cosas. Entonces vemos que en los últimos tiempos ya la generación o la sociedad que se queda en la gran tribulación, la sociedad final, es una sociedad que ya está llegando a un punto de no retorno, que ya no se quiere arrepentir. Ya estamos viendo cada vez más fuertes sobre la sociedad estas señales, por lo tanto nos estamos dando cuenta que estamos cada vez más cerca de los tiempos finales. Se está ubicando, ¿no? Otra de las cosas, hay muchas, señales, pero quiero mostrar solo 3 hoy día. Una segunda señal que uno puede ver en la Escritura es que hay una masificación y ahí me acordaré la palabra, proliferación de inmoralidad sexual. Mire lo que dice Apocalipsis 11:8, por eso le estoy mostrando el estado de la sociedad que se queda en la gran tribulación. Que es la sociedad prototipo antes del rapto, ¿no? Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Los cadáveres de quién? El anticristo mata a los 2 testigos que vienen a predicar el evangelio con señales que hacen llover fuego al cielo, convierten el mal en sangre. 2 tremendos evangelistas que Dios manda, los 2 ungidos en el tiempo de la gran tribulación. Llega un momento en que el anticristo los mata, pero ojo que Dios los resucita al tercer día. Aleluya. Entonces, cuando los mata, los quiere exhibir y se quiere mofar de Dios. ¿Y dónde los pone? Estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. En sentido espiritual se llama Sodoma, lo cual nos da luces de cómo va a ser la sociedad del tiempo final. La sodomización, ¿qué es lo que representa Sodoma y Gomorra también? Representa un nivel de inmoralidad sexual sin precedentes. Cuando el Señor Jesucristo vino vino el ángel de Jehová junto con 2 ángeles, vinieron a visitar a Abraham antes de traer el juicio a Sodoma y Gomorra, porque había llegado la inmoralidad a un punto muy alto, no solo sexual, de injusticia, de violencia y otras cosas. Entonces va a hablar con Abraham, y ahí es donde le dice: si hay un justo, no, por un justo yo retraigo el juicio. Finalmente van los ángeles a retirar o a sacar a Lot de la ciudad antes de que venga el juicio, porque Dios nunca va a pagar el justo con el injusto juntos, por eso es que hay rapto. Y van a sacar a Lot. Y estos ángeles que vinieron en cuerpos humanos o aparentemente humanos, se los querían violar a la sociedad del momento, porque había un nivel de sodomización, un nivel de inmoralidad sexual, de homoparentalidad, no sé, todo lo que estamos viviendo que se está legalizando a nivel occidental en el mundo, porque el mundo oriental es bastante radical frente a esto, es en sentido espiritual lo que va a estar ocurriendo en los tiempos finales. Entonces esto no es algo nuevo, pero que se está levantando en estos tiempos, y el libro de Romanos habló de esta decadencia del mundo, que es la que estamos viviendo hoy. Romanos 1:18, mire lo que dice. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o injusticia, perversidad, irreverencia e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que la gente que hace lo injusto, lo que Dios dice en su palabra, la verdad que Él revela, no, la dejan fuera. Esto es lo que está haciendo la sociedad. No quieren el consejo de Dios en nada, en la sociedad, en las leyes, etc. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, que Dios manifestó un conocimiento global a todos los hombres. ¿Cuál? 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. O sea, que Dios, su divinidad, su eterno poder y deidad, el hecho de su condición sobrenatural de un Dios eterno, soberano, moralmente íntegro, etc., se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo,
Está diciendo que todo el mundo recibió un conocimiento global donde Dios se dio a conocer a través de la creación y Él esperaba que el mundo reconociera que había un Dios mirando la creación, la complejidad de una célula, la complejidad de un cuerpo humano, la complejidad de un mamífero, una célula animal, una célula vegetal, la complejidad de cada especie de árbol, cada especie de grano. Es impresionante cuando los científicos, los biólogos, los taxónomos, cuando empiezan a estudiar la naturaleza y todas las cosas que Dios ha creado, la conclusión lógica es darse cuenta que existe un creador que es más grande, que es más alto, que es moralmente superior. Entonces dice, de modo que no tienen excusa, no tienen defensa. ¿Por qué? Porque Dios revelándose o mostrándose el Dios que es, lo que está diciendo es que deliberadamente rechazaron a Dios. Y no tienen excusa, no se pueden defender porque Dios se mostró a toda la humanidad a través de lo que hizo. Entonces esto reconocía, Dios esperaba humildad en el hombre y que dijeran, hay un ser superior, hay un Dios moral que vamos a tener que rendir cuenta. Me dicen amén. Tenemos que considerarlo en nuestra vida, qué es lo que quiere, cuál es su propósito para la humanidad. No hizo eso la sociedad. Versículo 21. Entonces, ¿qué hicieron? Rechazaron el conocimiento de Dios, rechazaron la deidad de Dios, rechazaron a Dios, dice acá. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, toda la humanidad de alguna manera conoció o vio quién es Dios a través de toda la creación, no le glorificaron como a Dios. O sea, no le glorificaron en la magnitud, en la altura, en la potencia de quién realmente es Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios como a Dios? Reconocer su sobrenaturalidad, reconocer que está por sobre todo, reconocer que es el juez de toda la tierra y que algún día todos rendiremos cuenta delante de Él, reconocer que no hay nada más grande que Él, que es el ser superior, eterno, etc. Entonces no lo reconocieron en su calidad de Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. O sea, no le agradecieron a Dios el don de poder vivir, el don de tener una vida, las bendiciones que cada persona tiene, porque todo lo que somos y tenemos es gracias a Dios, sino que se envanecieron, se volvieron frívolos, vanidosos, etc., en sus razonamientos humanos, y su necio corazón, o su corazón sin inteligencia, fue entenebrecido. 22, y profesando ser sabios, porque hoy día a través de los derechos humanos se creen muy sabios los seres humanos, se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. O sea, que rebajaron a Dios a la propia medida del hombre. Cada uno hizo su propio Dios y le quitaron todos sus atributos de santidad, de poder, de gloria, y lo reducimos a un Dios que se acomode a mis debilidades, se acomode a mis carnalidades, se acomode a mis pecados, y ese va a ser mi Dios. Entonces rebajaron la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios rebajamos a Dios, a un Dios sin poder, a un Dios que no cambia. ¿Por qué? Porque aceptamos algunas partes de la palabra y otras que confrontan nuestro estilo de vida no la aceptamos, y al final estamos rebajando y conformando al Dios a un molde humano, que no tiene poder para sanar, que no tiene poder para tener victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces rechazaron a Dios, no le dieron gracia y sustituyeron la gloria de Dios y la redujeron a un mero hombre corruptible. Un Dios incorruptible, santo, eterno, sobrenatural, a un hombre débil, pecador, etcétera. Lo rebajaron. Y aquí es donde viene la perdición de la humanidad. Entonces Dios los entregó a tres cosas. Cuando dice, y esto está en el versículo 24. Y esto es lo que está pasando en la sociedad de hoy. Se repite el ciclo y estamos llegando a los tiempos finales. Por lo cual también Dios, en el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. Y la palabra los entregó significa conceder o permitir. De alguna manera, ya ustedes quieren vivir como quieran, no quieren estar bajo mi cobertura, entonces concedió y permitió que fueran entregados a ciertas cosas. ¿A qué? Lo primero que dice acá en el versículo 24 es a la inmundicia. ¿Qué significa la palabra inmundicia en el griego original? Significa impureza moral, suciedad, corrupción, depravación, en resumen, inmoralidad sexual. Lo repito. Impureza moral, suciedad, corrupción, depravación y en resumen, inmoralidad sexual. En otras palabras, una sociedad que no tomó en cuenta a Dios finalmente fue entregada a inmoralidad sexual, y que es lo que estamos viendo hoy. Y sigue diciendo las concupiscencias, que son deseos sexuales desordenados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, deshonraron sus cuerpos. Uno tiene que honrar su cuerpo, díganme ahí en su casa. ¿Cómo? Usándolo para santidad, no para cosas sucias, ¿no? 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ahí está la idolatría también. Entonces Dios lo entregó a inmoralidad sexual. Lo segundo, que está en el versículo 26, vemos que Dios vuelve a usar la expresión, vamos al 26 de Romanos 1, por esto Dios los entregó, viene una segunda, los entregó. ¿A qué más los entregó? A pasiones vergonzosas. ¿Qué son las pasiones vergonzosas originalmente en este pasaje? Significa pasiones sin honor, pasiones indignas, pasiones vergonzosas, viles y despreciables. Hoy en día las conductas del ser humano, las conductas sexuales y muchas cosas que están haciendo ya no les dan ni vergüenza. Dios les llama vergonzosa y ahora se sienten orgullosos. Hay hasta ciertas marchas del orgullo. O sea, es una bofetada a la cara. Lo que Dios llama vergonzoso, a ellos los enorgullece. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está diciendo que aún a las mujeres la relación sexual no es a través del sistema excretor de feca, lo voy a decir de una manera muy eufemística. No es a través del aparato por el cual evacuamos los desechos del cuerpo. Ese es cambiar el uso natural de la mujer. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, deseos sexuales desordenados, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, que hoy día llaman orgullosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Está muy distinto de hoy? No, esa es la sociedad de los tiempos finales. No sé si me está siguiendo en este estudio, es tremendo. ¿Y a qué más Dios los entregó en el versículo 28? Los entregó a inmundicia o inmoralidad sexual, los entregó a pasiones vergonzosas, y número 3 en el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque no consideraron lo que Dios decía, eso es lo que está haciendo la sociedad, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué es una mente reprobada? Vamos a ver en el 29, aquí viene. Y aquí viene, en el fondo, todas las malas prácticas en las cuales está la sociedad de hoy. Estando atestado de toda injusticia, la gente injusta hace cosas que no convienen, matan por 5.000 pesos, matan por robar un celular. Hoy día estamos viendo cosas tremendas. Fornicación, ya sabemos que esos, relaciones sexuales prematrimoniales, perversidad, cosas perversas, avaricia, amor por el dinero antes que Dios, gente que está dispuesto a transar principios por un beneficio económico, eso es avaricia, maldad, llenos de envidia, la envidia, el que no te puedas gozar porque tu hermano Dios lo prospera, lo bendice, te da una cosa, una amargura, eso es envidia. Homicidio no solo es matar físicamente a alguien, homicidio es hablar con rabia mal de otra persona y le matamos el carácter. ¿Cuántas veces hemos matado el carácter de un hermano, del líder, del pastor, de un padre, de una madre? Y la palabra dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Dios. Entonces esto es grave, ¿no? Contiendas, gente que pelea todo el tiempo, que está en división siempre, engaños y malignidades, 30. Murmuradores, hoy día el mundo está lleno de gente que difama, murmura, calumnia a otros. A través de redes sociales, en el nombre de Dios incluso. Detractores, gente insolente, insultante. A veces la gente de la iglesia a veces es insolente con los líderes o con otros, o con los mayores, o los hijos con los padres. Aborrecedores de Dios, injuriosos, que gente que maquina cosas. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. No siga, pastor, con esa lista. 31. Necios, desleales. ¿Qué significa un desleal? Alguien que traiciona su pacto. ¿Cuántos pactos tenemos con Dios, con la iglesia, con el esposo, con la esposa? Sin afecto natural. Esto tiene que ver con el amor de familia. Ya no se tiene ese amor de familia. Los jóvenes prefieren estar fuera de la casa que dentro de la casa porque no está ese calor de familia. Implacables. ¿Qué significa implacable? Alguien que no admite reconciliación, que es irreconciliable, que no quiere perdonar, no se quiere reconciliar contigo. Se da el lujo de estar en rencor o enojado con otros. No quieren reconciliarse. Esa es la sociedad de hoy. Sin misericordia. Esto es tener una mente reprobada, hermano. Tremendo, ¿no? 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. O sea que no podemos tener un rol pasivo, o sea, estamos en desacuerdo. Los que se complacen significa aquellos que asienten, aprueban y están de acuerdo. No, sí está bien. Entonces, ¿se da cuenta que es finita esta situación? ¿Somos gente del odio? No, somos gente del amor de Dios, pero que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces,
vemos una sociedad de los tiempos finales, para que entendamos el tiempo que estamos viviendo, una sociedad sin arrepentimiento, una sociedad en inmoralidad sexual y en una decadencia moral tremenda, que es lo que estamos viendo cada vez más. Y otra señal, y esta es la tercera que les quiero mostrar hoy, es la apostasía. Diga conmigo apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa darle la espalda a la fe, darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios o a apostasía o ser apóstata puede darse de muchas maneras. Como literalmente dejar a Dios, yo te serví todo un tiempo, ahora me voy, al mundo no te sirvo más. Esa es la más obvia. Pero hay otra apostasía que es cuando a veces líderes y maestros que un tiempo estuvieron predicando la verdadera palabra, después se tuercen y empiezan a predicar herejía, dejan de predicar en contra del pecado, de la justicia. Entonces uno empieza a ver apostasía en el mundo. Y otra apostasía que es muy sutil es cuando comenzamos a vivir igual que los de afuera, comenzamos a vivir de una manera en que desagrada a Dios, no nos queremos arrepentir, pero nos autoengañamos creyendo que tenemos a Dios. No sé si me siguen. Mire lo que dice Judas capítulo 1 versículo 3. Judas capítulo 1 versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que significa luchar con intensidad, combatir, pelear, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Negar a Dios es una forma de apostasía. ¿Y cómo niegan a Dios? Niegan a través de la infiltración de herejías. Entonces aquí estamos viendo que hay que defender la verdadera fe. ¿Por qué hay que defender la verdadera fe? La fe o la verdadera fe es la fe que está basada sobre la verdad. Yo puedo creer con todo mi corazón que está nevando, pero si salgo fuera y no está nevando, simplemente no está nevando. Puedo creer en el viejito pascuero con todo mi corazón, pero no existe porque es una fe basada en una mentira. Contender por la fe es contender por la verdadera fe que está basada en una verdad. Entonces, ¿cuál es la mentira que se está transgrediendo o que aquí está hablando que se transgrede Judas? Está hablando de convertir la gracia en libertinaje. Es infiltrar doctrinas, enseñanzas, ideologías y pensamientos mentirosos para redefinir y empezar a vivir una vida de desobediencia, de pecado, de mundanalidad y atribuirlo a que estamos bajo la gracia, total la gracia todo lo perdona. ¿Me siguen aquí? Libertinaje es eso, es no tener control sobre las actitudes y conductas morales, es vivir en excesos y desenfreno, es vivir con ausencia de dominio propio, dándole rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones y a todas las ideas no rendidas a Dios. Entonces, ¿qué es el libertinaje? Esa anarquía es creer que la gracia va a justificar un estilo de vida ante Dios. No, la gracia nos perdona, la gracia nos limpia, la gracia nos liberta y nos da fuerza para ir trabajando de a poco en cada área hasta ir santificándose. No es de la noche a la mañana. Pero cuando uno no quiere cambiar y lo justifica porque la gracia lo cubre, hay un problema. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12 lo dice. Tito 2, 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia te salva porque te perdona. Pero también dice el 12, enseñándonos, o sea que la gracia no se queda solo en la salvación y en el perdón, sino que va más allá, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, la gracia no es una licencia para pecar deliberadamente y vivir como Dios nos agrada. Entonces, parte de la apostasía de estos tiempos finales es personas que están llevando a la gente o personas que creen que están viviendo como Dios, o que Dios está agradado con ellos, que Dios está con ellos, cuando están viviendo una vida muy por debajo o muy lejos de lo que la palabra enseña. Por eso es tiempo de obedecer, es tiempo de caminar en principio, de caminar en perdón, de honrar padre y madre, sujetarse a las autoridades, no hablar con groserías, sacar el doble sentido, ser una persona santa, ser correcto, disciplinar a los hijos con amor, por cierto, pero poniendo límites, no siendo permisivo. Es tiempo de no viendo pornografía, limpiando la mente y el corazón, que nuestro lecho, nuestro matrimonio sea sin mancilla, que no se mancille por imágenes
imágenes pervertidas o imágenes que afectan la relación, no adulterando, no mintiendo, no quejándose. La queja tampoco es correcto. No juzgando a otros, que son prácticas que Dios nos enseña a evitar o a sacar. Entonces hay mucho que trabajar, pero hoy en día hay evangelios o hay enseñanza donde se puede hacer todo esto sin consecuencia. Y ahí está el problema, y por eso estamos viendo que son tiempos finales, porque hay mucha apostasía. ¿Qué es lo peligroso de los tiempos finales? Esto que estamos viviendo. 2 de Timoteo 3.1 lo dice. 2 de Timoteo 3.1 en adelante dice: también debes saber esto, le está diciendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que en los postreros días, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo peligroso de los últimos tiempos? ¿Será la persecución? ¿Será que van a haber mártires de Jesucristo? ¿Será que va a ser difícil predicar el evangelio porque vamos a ser perseguidos por gobiernos cada vez más bestiales o anticristos? Según lo peligroso de los últimos tiempos del apóstol Pablo es otra cosa. Mire lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que son egoístas, egocéntricos. Yo decía que esta es la generación del selfie. Todo centrado en mí mismo, en mi propio yo, mi propia imagen. Me da lo mismo lo del lado, por eso es que no hay un amor real por el otro. Cada uno está centrado en sí mismo. Avaros, o sea que la gente ama más el dinero que a Dios. Vanagloriosos, gente orgullosa. Estamos volviendo a la lista que vimos en Romanos cuando Dios lo entregó una mente reprobada. ¿Y esto es lo peligroso? Espere. Mire la descripción. Lo peligroso es que hay una gente con este perfil, sigamos, desobediente a los padres. Wow, eso no requiere un diccionario bíblico, ¿no? Ingratos. Hoy día la gente cada vez más ingrata, la gente se va de las iglesias y se olvida de todo lo que hicieron por ellos. Se olvidan del tiempo que se invirtieron, del amor que se olvidan de todo. La gente ingrata con Dios, ingrata con los líderes, ingrato con los padres. Hay una sociedad ingrata que cree que todo el mundo todo se lo debe y que lo que los demás hacen por ti es casi su obligación. Una generación ingrata porque no conocen el precio de las cosas. No han pagado el precio por algo y no saben lo que cuesta. Y como la salvación incluso la recibimos gratis, pero a Cristo le costó todo, no la valoramos. Entonces creemos que lo tenía que hacer nomás. Una generación ingrata. Impíos, que significa perverso. 3. Sin afecto natural. Sin afecto natural es sin los amores de familia que hablábamos. Por eso el diablo se ha encargado, incluso en su agenda legislativa, destruir la familia. Implacables, irreconciliables, lo hablamos recién. Calumniadores, esta palabra calumniadores es en el griego diabolos. Diabolos, que significa acusador, mentiroso, difamador, pero también la palabra que lo define, diabolos, es amante de los chismes. Si a usted le encantan los chismes, podríamos decir que es diabólico. Sí, y no lo estoy insultando, la palabra diabolos significa amante de los chismes. Porque a través del chisme el diablo destruye, separa relaciones, etc. ¿Acaso no fue así con que fue contra Eva? Con que Dios te dijo eso, empezó a hablar mal de Dios y a destruirle el carácter de Dios. Le pasó un chisme a Eva. ¿Me siguen acá o no? Calumniadores, interperantes, gente sin control. Cada vez la gente es más airada, no se controla, no controla sus impulsos. Crueles. ¿Qué significa crueles? Brutal, salvaje, feroz. ¿Cómo se edifica una generación cruel? A través de series, películas y videojuegos con un alto contenido de violencia. Si nuestros niños están 5 horas metidos en un juego donde están matando por minuto, matando 3, 4, 5 personas, y los juegos son cada vez más reales, los últimos videojuegos tienen una potencia gráfica que son cada vez más reales, cómo se matan se ve cada vez más normal, la mente y el corazón se insensibilizan y ya después matar es normal, entonces se está generando una generación cruel, bestial. No sé si me está siguiendo. Aborrecedores de lo bueno, versículo 4. Traidores, gente traicionera, que te da la espalda de nada. Habla a tu espalda si algo no le gusta. Impetuosos, gente imprudente. Infatuados, gente llena de orgullo. Amadores más de los deleites, más que de Dios. ¿Qué significa eso? Hedonistas. Vivimos para el placer. Si hay que pagar cruz y negarse a cosas por el reino, por el evangelio, la gente no está dispuesta a pagar ningún precio, no está dispuesta a morir, no está dispuesta a abstenerse a placeres por obedecer a Dios o por buscarle, no, todo lo que agrada a la carne, es una generación hedonista. 5, y tendrán aquí, es que esto es lo peligroso de toda la lista que acabamos de leer,
No es que el mundo esté así, los tiempos peligrosos finales, lo termina diciendo acá en el 5. Es que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán la eficacia de ella a estos evita. Son los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo peligroso es que esto estará en la iglesia. Y que la gente viviendo con esto va a pensar que tiene a Dios y no está salva, sino que está perdida. Y esto es lo peligroso en los últimos tiempos, que se infiltre la apostasía en la iglesia. Por eso es que vemos la iglesia mundial tibia en estos tiempos. Hay una tibieza alarmante, hay una tibieza abrumadora. La gente se está apagando. Con la pandemia mucha gente dejó de congregarse en muchos lados porque le acomodó estar en casa. Entonces se está llevando un evangelio cómodo, sin cruz, sin esfuerzo, sin sacrificio. Hay una apostasía, un evangelio que no salva. Entonces es tiempo de volver a lo correcto. ¿Cuántos dicen ahí? Amén. Por eso estas señales nos están dando cuenta que estamos en los últimos tiempos, porque la oscuridad está avanzando sobre la tierra. Pero quiero decirte que hay esperanza. Isaías capítulo 60 versículo 1 y 2. Isaías capítulo 60 versículo 1 y 2 dice: levántate y resplandece, le habla a la iglesia, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En estos tiempos viene una gran luz sobre la iglesia, comprometida y consagrada, y que busca a Dios y que hace de Dios su primera prioridad, y la gloria de Dios va a nacer sobre esa iglesia. Versículo 2. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra? ¿Cuándo va a pasar esto? Ya cuando la tiniebla que les estoy mostrando va a cubrir la maldad, va a empezar a cubrir como un manto toda la tierra. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. A mayor tiniebla, mayor gloria dará Dios a la iglesia. Por eso este es tiempo de santificarse, este es tiempo de consagrarse, de prepararse para la mayor gloria de Dios que nunca antes se ha visto en la tierra. Digan amén ahí en su casa. Por eso hay esperanza. Les di una descripción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con esto quiero terminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Porque los hijos de Sacar sabían el tiempo presente. Estamos en unos tiempos finales donde está creciendo la maldad, hay apostasía, hay inmoralidad. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos próximos al rapto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque después viene el rapto y la gran tribulación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que enfocar? No es tiempo de jugar a la iglesia, no es tiempo de perder el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 8. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, todavía no había venido el rapto ni la gran tribulación, y algunos estaban haciendo creer que sí. Y aquí explica Pablo: nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. ¿Cuál es el periodo final? El periodo antes de eso, sin que antes venga la apostasía, lo que le acabo de decir, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo. 5, ¿no os acordáis de que cuando yo todavía estaba con vosotros decía esto? 6, y ahora vosotros sabéis que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? La iglesia. A fin de que a su tiempo, debido tiempo, se manifieste. 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El diablo ya está, operando. Solo que haya quien al presente lo detiene, y esa es la iglesia, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Por lo tanto, la iglesia... Ojo acá, la iglesia es el último bastión de moralidad sobre la tierra. Por eso somos la sal de la tierra. La sal impedía que se corrompiera la comida. Por eso nosotros como iglesia somos la sal de la tierra. Somos los últimos que vamos a contener la corrupción. Incluso vamos a contener la manifestación del anticristo para que no pueda ascender a su trono. Por eso vamos a tener que ser quitados. La iglesia de los últimos tiempos tiene que ejercer influencia sobre la nación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejercer influencia. Comenzar a desarrollar un testimonio real de ser hijos de Dios para que haya una influencia y la gente vea que somos verdaderos y no de chocolate. Es tiempo de evangelizar con prodigios, con señales, con milagros. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y se predicará este evangelio a todas las naciones para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin.
Para testimonio significa con señales y evidencias. Cuando la iglesia se levanta a evangelizar con poder, con testimonio, con señales, con evidencias. Por eso viene una gloria y un avivamiento mayor sobre la iglesia. Porque hay una ola de evangelismo sobrenatural. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Comenzar a ejercer influencia, a evangelizar con poder, discipular a sus hermanos. Es tiempo de afirmar a otros, no quedarte sentado. Si tienes algo que dar, afirma a otro, ayuda a otro. Este es tiempo de trabajar, este es tiempo de levantarse en el nombre de Jesús. Por eso la iglesia, ¿cómo va a corromper? ¿Cómo va a frenar la corrupción? Vamos a infiltrar a personas águila como como José o como Daniel, que tuvieron influencia ante los anticristos y pudieron frenar o cambiar leyes ante Dios. Por eso es tiempo de preparar generaciones que se pueden infiltrar en el Senado, en la Cámara de Diputados, en todos los sectores de influencia de la sociedad. Si hay jóvenes ahí con un llamado, tienes que levantarte, porque la última iglesia tiene que frenar la corrupción. La última iglesia tiene que ejercer una influencia sobre la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a parar? Evangelizando, dando testimonio, mostrando una vida que refleje a Cristo, que sea ejemplo, haciendo señales, prodigios, infiltrando águilas en la sociedad. Y finalmente, teniendo una intercesión de una iglesia Esther. Esther pudo cambiar ante el rey Asuero un edicto contrario al pueblo de Dios porque tuvo gracia ante el rey. Esto es figura de una iglesia. Generalmente la mujer en la Biblia representa a la iglesia. La iglesia que intercede, que ora, que haya favor con Dios y cambia veredictos satánicos. Por eso en los tiempos del libro de los Hechos, cuando Herodes se levantó contra Dios, el pueblo oró y bajó un ángel y mató a Herodes y salió ese rey inicuo de encima. Es tiempo de orar, es tiempo de orar por nuestros gobernantes para que Dios ponga justicia, como decía el apóstol Pablo. Que levantemos manos santas sin iras y contiendas, que hagamos rogativas por nuestros gobernadores, oremos por esta votación que viene para que salga la persona que más se alinee en los principios de Dios y que Dios en esa persona ponga sabiduría, que ponga integridad para que podamos tener una nación en paz y vivamos quieta y reposadamente, dijo Pablo. Entonces es tiempo de ejercer influencia. Una iglesia que ora, que intercede, una iglesia que evangeliza, una iglesia que habla, una iglesia que da testimonio. Porque este es tiempo de expandirse. Porque te extenderás a mano derecha y a izquierda. Aunque tinieblas cubran la faz de la tierra, sobre ti nacerá su gloria. Padre, oremos en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, nos estamos acercando cada vez más a los tiempos finales. Los tiempos están difíciles, el mundo está corrupto. Padre, mucha iglesia o muchos hijos de Dios están yendo a una apostasía, dándole y negando la fe original, la fe que santifica, la fe que justifica. Oh Padre, en esta hora oramos para que tú pongas un fuego, para que esa gloria, ese avivamiento, ese movimiento final, ese de repente que has prometido venga. Padre, comienza a llenar de fuego. Tú dijiste que estás removiendo las aguas y haciendo correr los ríos dentro de las personas. Tú estás sacando obstáculos, sacando estorbos, removiendo las aguas, limpiando tu iglesia y preparándonos para una última ola de gloria sobre la tierra, porque tú estás próximo a venir por nosotros. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor, y te adoramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a cada persona en esta noche que haya conectado con esta transmisión. Que Dios haya bendecido tu vida. Estos no son tiempos para estar no haciendo nada, para estar preguntándose o lamentándose. No, este es tiempo de levantarse. El mundo se viene mal, pero nosotros tenemos que manifestar gloria, estar parados en el poder de Dios y hacer lo que nos toca hacer, ejercer una influencia sobre la sociedad, porque nosotros detenemos la acción del misterio y la iniquidad hasta que se manifieste. Amén. Que Dios les bendiga. No se pierdan el día viernes una oración poderosa y el día domingo de vuelta tendremos a nuestros padres espirituales en una palabra sobrenatural. Que Dios les bendiga y saludamos a cada uno de ustedes, saludamos a nuestro apóstol, a nuestra profeta y nos estamos viendo. Que todo el bien de Jehová pase en sus casas. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos.